Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo tutorial de R. En esta ocasión vamos a ver lo que se llama el web scraping o la extracción de información de la web. Cómo ir de esto que tengo aquí, tengo un sitio web, a transformarlo en algo como esto que tengo aquí. Vamos a ver cómo utilizar la biblioteca Harvest, cómo extraer información de la web, cómo importar toda esta información a un data frame en R. Cómo igualmente hacer limpieza de datos. Vamos a continuación con R y más. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre información del COVID-19, del coronavirus. En esta ocasión me voy a centrar en información de México. Para mis queridos amigos en México, pues vamos a ver cómo a partir de la pandemia se han generado muchísimos datos, como ser, por ejemplo, datos acumulados de muertes, de casos positivos y así sucesivamente más. Vamos a ver entonces primero, voy a escoger un sitio web que todo el mundo pues tiene alcance, por supuesto, que sería el Wikipedia. A partir de Wikipedia nosotros vamos a extraer esta información. Para ello voy a extraer una tabla o una información, ejemplo, que es lo que vamos a ver a continuación. Yo me encuentro aquí en la página web en inglés, pues tanto puede ser como la página en inglés como en español, por supuesto, de COVID en México. Entonces nosotros tenemos diferente información aquí, como pueden observar. Ustedes pueden navegar sobre cada una de estas tablas o de estos mapas e incluso párrafos que ustedes quisieran extraer información valiosa. Entonces, vean estos gráficos que ustedes mismos van a poder generar utilizando R. Una vez aprendan esta base de el web scraping. Entonces voy a centrarme, por ejemplo, en esta información, en una tabla donde tenemos casos totales. Entonces tengo Salud Reported Mexico Total. Entonces, como podemos observar aquí, están todos los estados de la República Mexicana. Y entonces yo quiero cómo obtener esta información sin necesidad de estar haciendo copiar, pegar aquí, por ejemplo, que a veces no salen bien los formatos, ¿verdad? Entonces, o porque es una tabla demasiado grande, hay muchos errores, qué sé yo, o simplemente quiero automatizar esto. Recuerden que esto es automatización. Esto, así como hoy puede tener esta información, mañana puede tener otra información. Dice aquí hasta el 29 de julio, sin embargo puede ser que mañana aparezca hasta el agosto 5. Entonces nosotros queremos estar automatizando eso, no estar copiándolo esto como una imagen y después editarlo, no. Y la idea de esto es automatización. Automatización. Entonces el primer paso es hacer un clic derecho. Vamos a View Page Search. Una vez la página está desplegada, como ustedes pueden observar, tenemos todo un catálogo de datos de tipo HTML, donde tenemos muchísima información. Muchísima información que al ojo humano pues es muy difícil de observar, ¿verdad? Para poder entenderlo, ¿verdad? Un programador experto, por supuesto, en HTML o el editor, trabajará mucho más en esto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, por supuesto, es pues, buscar la información que nosotros queremos. La idea era Reported Mexico Total. Entonces vamos a copiar esto, le doy copiar y simplemente control F en mi caso y le voy a colocar acá, por ejemplo, Mexico Totals. Y como pueden observar, aquí ya he encontrado la información que yo necesito. Y pueden observar entonces aquí que esta es la tabla que yo necesito. Toda esta información, como pueden observar acá, después va a salir todos los datos que yo necesito. Y aquí, por ejemplo, hay unas banderas. Hay una bandera y entonces ya sé que aquí están los datos que yo necesito. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, hay muchos tipos de nodos en HTML, que por ejemplo, ustedes pueden observar lo que son table, uno de ellos. Pueden observar que tiene, por ejemplo, P para los distintos párrafos. Pueden observar que también tengo div, divisiones, ¿verdad? Muchísima información, por ejemplo, aquí, que ustedes pueden ir captando, sea con el tipo de nodo que quieren trabajar. Igualmente, por supuesto, aquí tenemos la cabecera, ¿verdad? La cabecera, y también ustedes pueden obtener esa información si ustedes así lo desean. Esa es la idea. Entonces, nosotros vamos a tratar de extraer esta información, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo extraer toda esta información? Entonces ahora vamos a continuación a R. Ya les mostré cómo ustedes pueden capturar esta información y buscarla en un navegador, y ahora entonces vamos a R, cómo encontrar esta información, ¿verdad? Y hacer automatización. Entonces, tengo el sitio web. Lo primero es escoger el sitio web. Esto simplemente es para poder mostrarles dónde lo estaba buscando, ¿verdad? Y entonces la tabla que queremos es Salud Report de Mexico Totals. Entonces, muy importante aquí que vamos a utilizar
la biblioteca Harvest. Instálenla para poder utilizarlo. Por supuesto, aquí pueden ver que el tipo de versión que yo estoy utilizando, 4.05, muy importante, ¿verdad? Porque si hay alguna función que cambia, bueno, por ejemplo, esta función que se llama XML2 también puede ser que sea necesario de esta biblioteca si no les lee de esta manera con read HTML, que proviene de Harvest. Como pueden observar, sé que proviene de ahí por Harvest, dos puntos, y le digo HTML, perdón, read HTML, y así lo puedo observar, así como sé que proviene de ahí. Entonces, una vez vamos a utilizar la función read HTML para leer toda la página web que acabamos de ver, ¿verdad? De pandemia en México. Entonces pueden observar acá, entonces tengo el sitio web, entre comillas, y voy a guardarlo en un objeto que se llama COVID México. Y entonces, una vez, esto tiene que tener acceso a internet, por supuesto, y pueden observar aquí que es una lista. Pueden observar que es diferentes nodos, ¿verdad? Nodos, documentación y todo lo demás. ¿Okay? Pueden observar aquí, tiene información, la cabecera, como les mencioné, y un cuerpo, y diferentes otros atributos tipo XML. Bueno, y es lista de listas, como pueden observarlo. Ahora voy a utilizar otra biblioteca muy importante, que es la Tidyverse. Recuerden que en Tidyverse, pues nosotros tenemos dplyr, tidy, ggplot2, lubriday y así sucesivamente, ¿verdad? Una vez cargo esta, me va a informar sobre diferentes bibliotecas que se cargan, ¿verdad? Por supuesto. Y aquí la tenemos aquí, pur, dplyr, tidy y sucesivamente. Y con ciertos conflictos, así que hay que tener mucha precaución en ello, ¿verdad? Ok, y entonces pueden observar aquí que está 4.05, ¿verdad? Muy importante también eso. ¿Para qué voy a cargar la biblioteca Tidyverse? Bueno, porque vamos a utilizar lo que se llama el pipeline o el flujo. Y entonces, la función HTML text lo que me va a hacer es extraer esta información de la página web tipo texto. ¿Qué es lo que vamos a ver, verdad? Si no van a utilizar la biblioteca Tidyverse, entonces tendrían que escribirlo de esta manera. Utilicen la función HTML text y le dicen de qué objeto. Tengo un objeto, por supuesto, en este caso, que tenemos de una página web, por supuesto, tipo HTML. Y entonces lo pueden observar, lo pueden hacer así, ¿verdad? La idea de este flujo es que no tengan que estar reescribiendo y reescribiendo lo mismo, ¿verdad? Para ello utilizamos entonces este pipeline o este flujo que tenemos acá. Y entonces me está diciendo que toda esta información la inserte en HTMLX. Entonces vamos a ver lo primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos acá cuando utilizamos HTMLX? Entonces lo que vamos a hacer es obtener toda esta información, como pueden observarla. Podemos verla en tipo texto, ¿verdad? Anteriormente era una tipo lista, ¿verdad? Pero podemos observar aquí que tengo toda esta información que anteriormente lo hemos visto, ¿verdad? Que era difícil de leer para nosotros cuando estaba en documentación HTML, perdón. Y igualmente aquí está difícil, por supuesto, ¿no? Nosotros queremos ver el original, ¿verdad? En la página de Wikipedia, no en la página fuente, ¿verdad? Ahora bien, como les mencioné, hay diferentes nodos, ¿verdad? Como pueden observar aquí lo que les mencionaba. P, división, tabla, clases, class y así sucesivamente. Hay muchísimos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, pueden observar acá, vamos a encontrar uno que se llama MW Headline. Y les voy a mostrar a continuación cómo lo he observado, por supuesto. Me vengo aquí y entonces pueden observar que hay un tipo de clase. Clase aquí. Clase que se llama MW Headline. Pueden observarlo acá. Pueden observar que está relacionado con el reporte que yo quiero. Y aquí hay, pero el problema es que hay muchos más, ¿verdad? Por supuesto. Aquí me está hablando de hospitales, o camas de hospitales, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, para que se den una idea de la información que vamos a obtener. Ahora entonces me vengo aquí y ejecuto. Ya no es tipo texto como pueden observar, sino que estoy mostrándolo simplemente como HTML nodos. Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Y aquí, como pueden observar, me da toda esa información de los nodos con ese nombre, ¿verdad? MW Headline. Y como pueden observar aquí, un fondo, tiempo, febrero, marzo y así sucesivamente. Como pueden observar entonces el retorno pues será solamente 20 líneas. Pero en este caso no estamos interesados en el MW Headline, diferentes encabezados, sino que nosotros queremos pues la tabla. Como pueden observar, el nombre que nosotros queríamos era una tabla. Como pues la tabla proveniente de los diferentes nodos. Y entonces vamos a observar. Esta por cierto es otra manera de obtener la información. Esta que tenemos acá. Entonces vamos a ver aquí. Esto es una manera de obtener la información, pero también podemos utilizarlo como lo que hemos visto anteriormente, HTML texto, para que la
presentación sea un poco diferente a esta que tengo acá. Entonces veamos, vamos a ejecutarlo. Y entonces vamos a ver que la presentación es diferente. Ya lo pueden ver que la lista que me presenta de una manera diferente. Y aparte que me muestra ya no solamente 20 datos, sino que me muestra la totalidad de ellos, ¿verdad? Por supuesto, así es mucho mejor. Entonces lo que vamos a hacer una combinación de nodo, texto. O, en nuestro caso, como les mencioné, ya no era realmente un nodo, sino que más bien era una tabla. Y, veamos aquí otro ejemplo, previo al uso de la tabla. Pueden ver aquí que también voy a colocar ahora tipos nodos, ya no MW headline para que me encuentre ese, ¿verdad? Sino que P, que es decir, párrafo, como pudieron observar que yo les mostré. Entonces vemos aquí y que me muestra toda la información como tal. Ejecuto y como pueden observar me van a mostrar diferentes párrafos que fueron marcados de esa manera. Pueden observarlo acá y pueden observar aquí, ¿verdad? Hablando sobre el presidente Andrés Manuel López y sucesivamente, ¿verdad? Pueden observarlo aquí y así entonces más de un sinnúmero de párrafos que se pueden obtener. Igualmente, si ustedes quieren uno, la idea es ejecutar esta línea y si quieren pues se graba en un objeto y ustedes van a obtener una lista de ello. Veamos entonces, ahora como voy a encontrar entonces la tabla que a mí me interesaba. Les vuelvo a mostrar por qué una tabla. Estamos aquí y entonces como pueden observar yo tenía diferentes párrafos e incluso una clase que se llamaba headline, o que tenía este patrón por lo menos. Pero ahora yo quiero esta tabla que pueden observar aquí, esta que tengo aquí, ¿verdad? Incluso la podrían buscar con Wikitable Sortable, como pueden observar, pero voy a buscarlo exactamente con el nodo tabla. Me sale mucho mejor porque ya sé que este es el tipo nodo que yo quiero. Anteriormente he utilizado un nodo para esta clase, pero ahora mejor directamente voy a utilizar clase. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Sin embargo, no es la única tabla. Pongan atención a eso. No es la única tabla que existe. Entonces vamos a ver. Bueno, primero voy a ejecutar esa parte que tengo aquí para que vean. Y como pueden observar, vamos a obtener un retorno de muchísima información, como pueden observar acá. Vean bien, se carga muchísima información, lista de lista, como pueden observar. Esto es un símbolo de que es una lista. Pueden observarlo acá. Y me muestra entonces información. Ahora voy a guardar esto en este objeto que se llama tabla 1 para que puedan observar entonces aquí lo que me muestra, larga lista. Y lo vamos a observar aquí que tiene muchísima información, como pueden observar, muchísima información. Voy a ejecutarlo en el visor y van a observarlo acá que es una lista de lista, ¿no? Lista de lista, como pueden observar aquí. Entonces, alguna de estas será la que a mí me interesa, ¿verdad? Será alguna de estas la que a mí me interesa. Toda esta grande lista que tengo aquí. Vamos a ver aquí la número 1. ¿No me muestra partes de ese artículo? No, pues parece que no. La número 10, vamos a ver. Ok. Y estos son algunos síntomas, pues no me parece que me vaya a hablar de ello, porque la que a mí me interesaba era sobre una tabla con información numérica. Y entonces vamos a ver. Vamos a ver, una cosa muy importante es el tipo de objeto que es clase, que me regresa la función HTML_table. Muy importante eso a la hora de nosotros utilizar nuestra información. Y es una lista en este caso. Como podemos observar, les mencioné, ¿verdad? Y ahora bien, vamos a observar una información sobre esta tabla 1. Pueden observarla. Y como pueden observar, lista, ¿verdad? Como les mencioné. Entonces, ¿por qué tengo este número 4 aquí? Porque esto es los listados. Entonces lo que voy a hacer es buscar información aquí. Lista. Pueden observar aquí. Me muestra información profesionales médicas. Otra información por acá. China. No, eso no tiene nada que ver. Lo que nosotros estábamos buscando era información de los diferentes estados mexicanos, ¿verdad? Entonces pueden ver otra información más ahí. Tiempo, pandemia, nada de eso. Entonces, bueno, esto es así, ¿verdad? Hacer una extracción. Ok, ahora sí ya tengo los estados. Casos acumulados, activos, población. Y acá tengo esto. Hay una diferencia entre este, casos acumulados activos, y el otro, ¿verdad? Como pueden observar, casos, población. Yo el que me había mostrado pues no tenía población, que esa se puede solucionar, por supuesto. Vean bien, si la información es la misma. Caso acumulado 1794. No, este es este que está aquí, ¿verdad? 2.810.097. Esta es la número 4. Significa entonces vamos a escoger la lista número 4. Entonces vean aquí cómo vamos a imprimir esta información. Tabla 4, ya que ya lo guardé en un objeto.
Y entonces, aquí ya la tengo. Y vean bien que el objeto que me ha guardado la función HTML tabla cuando recupera la lista es un objeto table. Table, recuerden que es como un data frame, sin embargo con ciertas propiedades que limitan, por ejemplo, la impresión. En este caso solamente 10. Da por hecho que vamos a imprimir solamente 10. Y ven que tengo 24 más observaciones, ¿verdad? Y entonces, muy importante que con el doble corchete, entonces voy a eliminar cierta información acá, o voy a preferir esta manera de imprimir la información. ¿Ok? Y vean bien, aquí vean. Se elimina cierta información acá. Ok, y así es como lo voy a hacer. Voy a guardarlo de esta manera con el doble corchete. Y lo voy a guardar ahora en una nueva tabla. Porque en la tabla general pues estaba con 33 o listas o más. Ahora voy a guardarla en tabla México, en un objeto como tal. Y ahora lo vamos a poder observar. Tabla México lo tengo aquí. Y vamos a ver en el visor. O pueden usar, belleza, ¿no? Ahora ya se parece a un objeto que usualmente utilizamos en R. Pueden observar, pues es un objeto table. Como pueden observar aquí tengo el estado, pues este sería la general de México. Y pueden observar también que tengo un problema con esta columna acá. No tiene nada. Y en esta última, 34, pueden observar también que hay una información que se repite. La fuente, ¿verdad? Bueno, podríamos guardarla, ¿verdad? Como tal esta, por supuesto. Pero entonces eso es lo que le hablaba sobre limpieza de datos también, ¿verdad? Vamos a tener que limpiar datos acá. Y entonces, bueno, ya lo hemos visto. Y ahora entonces le voy a decir que la fuente, que es, vean bien dónde está, que es la última observación, y que la copia está exactamente aquí, ¿verdad? Es la 34 con columna 1. Y eso es como vamos a hacer. Vamos a guardar las fuentes por si las necesitamos para algún gráfico, pues se guarda. Pero ahora le voy a decir que en esto que tengo aquí, le estoy diciendo, elimíneme, vean bien el signo negativo, ¿verdad? Elimíneme de esta tabla MX, me va a eliminar la primera observación y la observación 34. Lo coloco como un vector, pero también elimíneme la sexta columna. ¿Por qué la sexta columna? Porque tengo aquí vacío esto totalmente, ¿no? Entonces lo vamos a guardar. Lo guardo y ahora ya tengo entonces mi tabla totalmente limpia, ¿verdad? No hay ningún null value, valor nulo, y lo tengo como tal. Y ahora veamos el tipo de objeto que tengo en class, por supuesto, con class, y que es, aquí pueden observar un table, ¿verdad? Lo que tengo a continuación. Y vemos la estructura, algo muy importante, a pesar de que ustedes vean números aquí, que estos números que tengo aquí, también pueden observar información más utilizando structure. Le doy run, y como pueden observar, ahora entonces puedo observar cómo es la estructura de mis datos. Entonces podemos observar aquí, por ejemplo, la variable state es character. Character significa entonces que es tipo cadena. Y por supuesto los nombres también que estén de esa manera. Sin embargo, pueden observar que toda esta información que tengo aquí, casos acumulados, activos, pues yo necesito que estos sean números. Y aquí no me lo presenta como tal, me lo forma como character, como cadena, ver string. Tengo 32 observaciones de esa manera en cada una de las columnas. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, pues, pasar toda esta información a numérico. Sin embargo, hay un paso previo. Cuando yo he tratado de utilizar el split, la función split, para que me separe esto, ¿verdad? Que me lo coloque como un número entero, 775.475, no he podido. Entonces lo que voy a hacer es, utilizando la función subs, que es sustitución, donde esté esa coma, va a colocarle nada, le va a eliminar. Y entonces vamos a poder pasar toda esta información a tipo string. Todavía vamos a continuar con tipo character. Subs, la función subs solamente lo que va a hacer es quitar esa coma por un espacio. ¿Ok? Muy importante. Y algo muy importante también que es recalcar el uso de esta información aquí cuando tengo una variable con espacios. El nombre de una variable con espacio es problemática porque bien que no la puedo colocar y tengo que colocar este símbolo. Ojo que no puedo colocarle de esta manera, por ejemplo, y escribir cumulative cases. Tendría un problema si trato de escribir esto, y lo pueden ustedes intentar. Por ejemplo, pueden colocar tabla mx y vamos a ver entonces cumulative cases. Y entonces vean que el mismo R me ha dicho que con este simbolito, ¿verdad? Ahorita que lo he colocado, entonces lo voy a borrar para que vean bien
que no se puede utilizar de esa manera. Y entonces vean bien que no he podido, ¿verdad? No se encuentra esa columna como tal, me está diciendo. Eso es muy importante. Entonces ahora ya dejamos de lado el web scraping, pero estamos haciendo limpieza de nuestros datos, por supuesto. Algo que también es importante, ¿verdad? Cuando estamos haciendo el análisis de datos, machine learning, ¿okay? O ciencia de datos. Y entonces voy en cada una de las 4 columnas, hago esta sustitución. Y siempre van a poder observar que es tipo character. Van a poder observarlo, no ha cambiado nada. Sin embargo, ya pueden observar aquí que la numeración aparece diferente. Aparece muy diferente como tal. Ok, con esa función subs. Y entonces ahora va a ser más fácil hacer el cambio a entero. Estoy utilizando la función cambio a entero, ya que todas estas informaciones no hay decimales, ¿verdad? Son números de personas. Por tanto, yo sé que es una persona exactamente, ¿verdad? Un número entero. Y entonces ahora le doy as integer. Entonces vamos a cambiar todas estas unas columnas, solamente 4, a tipo entero viniendo de cadena, ¿verdad? De esta manera lo hago. Entonces run, lo ejecuto y ahora ya vamos a poder observar nuestra información acá. O sea, también es lo mismo que el de str, ¿verdad? Y luego podemos observar aquí que entero. 32 observaciones en cada una de las columnas. Y entonces vamos a ver ahora el paso final. Ya tengo entonces toda esta tabla, ya la puedo observar, la que tengo acá. Ya, entonces yo puedo jugar ya con esta información que está limpia y perfecta para cualquier análisis de datos, gráficos o tablas resúmenes que ustedes quieran presentar, una comparativa entre el Estado de México con la Ciudad de México o con otras como Baja California Sur y toda la demás, ¿verdad? Que ustedes quieran observar. Y yo al final lo que les voy a mostrar es simplemente 2 gráficos. Entonces aquí, por ejemplo, voy a utilizar, recuerden que el ggplot2 ya fue cargado porque utilicé tidyverse, muy importante. Entonces utilizo ggplot y le digo de dónde proviene la información de la tabla MX. Vamos a hacer una comparativa por estados de las muertes, por ejemplo. Y el gráfico que quiero es un tipo columna, es decir, John Cole es un gráfico de barra, donde no hago conteo. ¿Y qué es? ¿Para qué sirve este core flip? Para cambiar del eje X al eje Y, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces ahora pueden observar aquí el gráfico que les muestro. Y uno pueden observar muertes y una comparativa entre ellos, ¿verdad? Y donde pueden observar que el Estado de México tiene mucho más muertes que los demás estados, solamente comparado con la Ciudad de México. Veamos entonces ahora algún otro más. Y entonces puedo observar aquí casos acumulados. Vean bien que sigo colocándole este símbolo, esta tilde, ya que casos acumulados no le he cambiado nombre. Y entonces por el espacio necesito colocarlo. Ahora bien, ¿por qué lo divido entre 1000? Por supuesto, porque son números extremadamente grandes en los casos acumulados. Lo voy a cortar para que lo puedan observar. Y entonces vamos a ver acá. Y siempre, ya ahora entonces voy a hacer este mismo gráfico. Van a observarlo, ya solamente que ahora la variable es diferente. Y como pueden observar aquí, tengo 8E cercico, ¿verdad? Alguna notación científica. Entonces, para simplemente mostrarlo de una manera más bonita, ¿verdad? Más agradable a la lectura también, ¿verdad? Y hablando de que son casos acumulados por 1000, ¿verdad? Y entonces utilizo esto que está aquí, labs. Como pueden observar. Y entonces ahora ya va a cambiar cumulative cases por eso. Y utilizo el core flip, ya que es muchísima información que se me presenta aquí. Y ejecuto y tengo el gráfico final. Como pueden observar aquí, serían 800 por 1000, 800.000, ¿verdad? Cerca de 800.000 casos. Como pudieron observar anteriormente, que era aquí, ¿verdad? Cerca de 800.000 casos acumulados para, en este caso, la Ciudad de México, ¿verdad? Y aquí lo pueden observar entonces el gráfico final del que les hablaba al inicio, ¿verdad? Entonces todo lo que esto se resume en web scraping, es decir, cómo extraer información de la web utilizando R y la biblioteca Harvest, así como algunos pasos de la limpieza de datos que usualmente en todo análisis de datos, en todo paso de modelización en ciencias de datos y estadística, pues es necesario hacer, ¿verdad? Espero les haya gustado y algún comentario, sugerencia a la orden. Muchas gracias. Hasta el vídeo próximo.